Compañero, nuevamente Justin Green le da la bienvenida a su canal. Carolina y yo complacidos de tenerlo nuevamente como esa audiencia que siempre nos acompaña y comparte nuestro material. Hoy vamos a ampliar el tema de las buenas prácticas de manufactura y vamos a analizar cualquier punto o todos los puntos de la cadena alimentaria. Quédate para que compartas esta experiencia. Bienvenidos a Just Being Green. Welcome to Just Being Green. En efecto, tal como lo presentamos en un anterior video, por acá le dejamos el enlace, hablamos de la inocuidad y de los diferentes sistemas que se disponen para garantizar el consumo, la producción y el consumo de alimentos sanos y no puede decir que no nos produzcan ningún tipo de daño. Hablamos en un principio de los conceptos básicos y de la inocuidad en general, de los beneficios de consumir alimentos sanos y que son políticas de Estado, que se debe garantizar pues una sociedad sana, un país sano, toda una población sana, consumiendo alimentos sanos, porque también sabemos que si no se consumen alimentos inocuos, podemos adquirir enfermedades de transmisión por alimentos, desde pequeñas diarreas hasta enfermedades mortales. Pero también hablamos del HACCP y de la norma ISO 22000. Hoy vamos a discutir sobre el tema de las buenas prácticas de manufactura. Los principios de las buenas prácticas de manufactura son 5. Se deben aplicar ellos en primer lugar en las materias primas, en segundo lugar en el establecimiento o estructuras, viendo las estructuras y la higiene de esos establecimientos, en tercer lugar en el personal que se encarga de la manipulación y transporte y procesamiento de esos productos alimenticios. El principio número 4, que es la propia higiene en la elaboración de los productos. El quinto paso, que está relacionado con el almacenamiento y transporte bien de la materia prima, de los productos intermedios o de los productos finales. Y el principio número 6, pues, que es el control de los procesos de producción a nivel masivo, en líneas de producción de forma continua. Ok, en el principio número 1, como lo mencionamos, está relacionado con las materias primas. Aquí debemos controlar muy bien su procedencia, verificando los remitos, la factura, los certificados, los permisos, los controles a los que son sometidos esos productos, esas materias primas. El transporte es muy importante que sea el transporte adecuado, que tenga la higiene y las normas de sanitización adecuadas. Si es un transporte que requiera de respetar la cadena del frío, que sean transportes exclusivos para ese tipo de productos, no son ese tipo de transporte que un día llevas cemento o productos químicos y otro día haces mudanza y el otro día alimentos. Entonces hay que verificar también el transporte. La dedicación exclusiva, si tiene los permisos y las condiciones adecuadas. Luego la recepción de esas materias primas, las temperaturas, en qué tipo de envases vienen, si los envases son los adecuados, si tienen hermeticidad, si garantizan inocuidad, si tienen algunos rótulos, algunos etiquetados que son exigidos por la legislación y que nosotros como consumidores en cualquiera de esas etapas de la cadena de producción los requerimos o los exigimos. Y todas estas materias primas también deben ser evaluadas y aprobadas para su uso. Es decir, que las materias primas no se deben consumir si no damos garantía de que sean inocuas, ¿no? Hay que garantizar, pues, en el tema de la conservación, que todos los productos, pues, estén identificados con lotes, con fechas de vencimiento, con trazabilidad desde su inicio hasta el momento en que yo lo voy a usar, que no se haya agotado su vida útil.
En relación al principio número 2, que es las estructuras y la higiene de los establecimientos, tenemos que verificar qué tipo de estructuras son. Edificios, son edificios nuevos, acondicionados, son instalaciones viejas que no cumplen con las normas. También es necesario ver qué equipos, qué instalaciones, qué utensilios se manejan en esas estructuras, ver los diseños, si son diseños higiénicos, dónde están la ubicación de los equipos, cuáles son los materiales de construcción. Hay que recordar que los materiales de construcción de los lugares donde se almacenan, se producen y se conservan esas materias primas o productos intermedios, productos finales, deben ser de características especiales. En muchas ocasiones se requieren de que sean de material como el acero inoxidable, y que todo esté cubierto con baldosas y que las estructuras tengan en los pisos curvaturas donde se encuentra la pared con el piso para que no haya la acumulación de microbios o microorganismos. Cuáles son los materiales que se usan o los insumos que se usan para el mantenimiento, la limpieza, con qué frecuencia se realizan las limpiezas de esos establecimientos de almacenamiento, de fabricación, cuál es la disposición en el establecimiento de los efluentes industriales, de dónde viene el agua limpia, cómo almaceno los residuos o los productos vencidos, cómo son los desagües, si son tapados, si son abiertos, si en el establecimiento hay un manejo integral de plagas. Por cierto, hago un paréntesis aquí, en un futuro video les hablaremos sobre el MIP, que es el manejo integral de plagas, que va mucho más allá que una simple fumigación con productos químicos. Continuando con el principio número 2 del establecimiento, hay que verificar en la estructura interna entonces los pisos, las paredes, los techos o los cielos rasos que tengamos, las ventanas u otras aberturas. Aquí se comprueba pues la ventilación, la iluminación. Hay que tener cuidado con la entrada de vectores de contaminación biológico o contaminación cruzada por vapores, gases u olores, el tipo de puerta, las escaleras que hay en el establecimiento, las características de las salas sanitarias y vestuarios del personal, las instalaciones para lavarse las manos, donde se elaboran los productos, y también antes y después de ingresar o salir de esas salas de producción, la indumentaria de limpieza, la desinfección de esa indumentaria, la desinfección de los utensilios y equipos con los que se fabrican los alimentos, la iluminación y las instalaciones eléctricas, hay que verificar todos esos temas, los desagües y las ventilaciones, como lo dije recientemente. En fin, es mucho más allá de una limpieza o de un lugar iluminado. Es un alcance muy amplio y hay que tener especialistas que verifiquen todas estas condiciones. Las normas en cada país establece una serie de características. No es el objetivo de este video profundizar en ellas, sino demostrarles que hay algunas normas que contemplan todos estos puntos que yo estoy enumerando en cada uno de los principios. En relación con el punto 3, que es el referido al personal, hay que garantizar que todo el personal que elabora en la manipulación, fabricación de productos alimenticios debe contar con los permisos, con las capacitaciones previos a la incorporación al puesto de trabajo. Estos cursos son de carácter obligatorio para la manipulación de alimentos y se deben hacer recordatorios, refrescamientos de estas capacitaciones por lo menos una vez al año. Con respecto a la higiene personal, pues es un punto muy importante, entonces hay que garantizar que la persona cumpla con las normas de higiene personal, pero que también tenga las instalaciones, los medios y los equipamientos para hacer una buena higiene personal, sobre todo a lavarse las manos, que es donde podríamos hacer alguna contaminación
cruzada si ingresamos con las manos sucias o infectadas, ¿ok? Otro punto es la capacitación y supervisión. El personal, como lo mencioné, debe estar capacitado y la supervisión de ese personal debe hacerse adecuadamente. El supervisor que manejan las áreas deben garantizar que todo su personal tenga los conocimientos básicos y que cumpla con las normas de higiene, uniforme y todas esas prácticas que establece la ley y que establece el centro de trabajo. Hay que garantizar el buen estado de salud de los trabajadores, evitar incorporar en trabajadores enfermos o con enfermedades de cualquier tipo, no importa que no sean infectocontagiosas, no pueden laborar. Igualmente no pueden laborar personas que tengan heridas abiertas, que bien puede ser que contaminen los productos o que se contaminen sus heridas, agravando la situación. El lavado de manos, ya lo dijimos, es adecuado, debe ser correcto. Hay algunas técnicas para la higiene de las manos. La conducta del personal también es muy importante, sabiendo que todos deben tener una actitud positiva y de respeto hacia las normas. Y recordemos que estamos trabajando con alimentos, no estamos trabajando con un taller mecánico o en una fábrica de zapatos. Es productos de consumo humano que van desde fabricación de alimentos para animales, para personas, medicinas y productos intermedios que se usan en esas áreas que mencioné. La vestimenta también tiene algunas características. Normalmente se usan ropas de color claro. Generalmente es blanco, pero en realidad es color claro, que no tengan botones, que no tengan bolsillos para yo colocar lapiceros, papeles, notas u otros instrumentos de medición. No puede ser posible eso. No debo usar tampoco en el lugar de trabajo con alimentos celulares o equipos de reproducción de música o de video. No está permitido. Y obviamente pues hay también otras prácticas sanitarias relacionadas con las faenas limpias, las faenas sucias, el manejo de residuos o productos descartados, igualmente los utensilios y equipamientos que se usan para la limpieza de las salas de fabricación o de la infraestructura. Continuando con el punto número 3 de personal, es claramente sabido por todos pues que el ser humano en esa participación en la manipulación de los alimentos es quien contamina con mayor frecuencia los alimentos, ya que no aplica las mejores prácticas. Y esto va desde las actividades que se realizan en el campo y en las diferentes etapas de producción, pero también en tu hogar, los alimentos que preparas para ti y para tu grupo familiar. Entonces hay que respetar mucho las normas y aquí está el tema de la capacitación, la concienciación de los manipuladores de alimentos. Por eso nombré anteriormente que el refrescamiento de esos cursos es una vez al año. Sin embargo, el supervisor o el centro de trabajo puede definir sus políticas y de manera que lo hagan una vez al mes o cada 3 meses la capacitación para refrescar y mantener una supervisión estricta para el cumplimiento de cada una de esas pautas. El personal debe mantener buenos hábitos higiénicos a la hora de manipular los alimentos, evitar hablar, toser o estornudar sobre los alimentos. No debe trabajar en la manipulación de alimentos si tiene heridas en las manos o heridas abiertas. Debe lavar correctamente las vajillas y todos los utensilios que se usan en la cocina o en la fabricación de los alimentos. Debe cumplir con ciertas prácticas como tomar los platos y las fuentes por los bordes, tomar los mangos deben ser cubiertos, verificar el fondo de los recipientes y los envases donde se almacenan o se fabrican productos, y mantener obviamente en el lugar de trabajo una higiene y un orden. El personal debe cumplir con las buenas prácticas. Y hay hábitos que son indeseables.
en los manipuladores de alimentos, tocarse la nariz, los granitos, las orejas, fumar, comer en el lugar de trabajo, mascar chicle, tomar bebidas, llámese café, mate, jugo, yogur, lo que sea, comer en los alimentos en esa área, sus alimentos no debe comerlos en esos lugares, tener uñas largas o con esmalte, usar anillos, zarcillos, piercing, cadenas, aros, relojes, usar la propia ropa para secarse las manos, esas son prácticas indeseables. Pasando al principio número 4, que es la higiene en la elaboración, debemos enfocarnos principalmente en los controles operativos en cada una de esas etapas de la cadena de producción. Hablamos de la recepción, de la elaboración, de la formulación, del envasado y de la propia fabricación. Evitar en todo lugar, pues, la contaminación cruzada. Por eso algunas veces cuando el centro de trabajo tiene diferentes etapas, al pasar de una etapa a otra, hay que cumplir con ciertas pautas de higiene para evitar contaminar el área con los elementos de otra área. Por ejemplo, también se puede ver esto con el personal de mantenimiento, de reparaciones, que trabaja en una fábrica y ingresa pues con su herramienta de trabajo, con su vestimenta, a un lugar donde hay que cumplir con ciertas normas, entonces hay que tener ciertos controles de sanitización para el ingreso de unas personas que no son familiarizadas y permanentes en el área de fabricación y de manipulación de esos alimentos. También en el área de operación hay que mantener una higiene de todos los equipamientos. Cada tantas horas hay que hacer la limpieza y la higiene de los mesones, de los utensilios, de los pisos, de todas las maquinarias. Algunas veces hasta hay que cambiarle ciertas piezas porque forma parte de las buenas prácticas. En fin, en el área de operaciones, un área muy importante, igual que todas las anteriores, pero acá es ya directamente el área donde está en contacto la maquinaria, el personal y los productos en plena línea de producción. Llegamos al punto número 5, almacenamiento y transporte. Recordemos que hay diferentes etapas en los almacenamientos. Cuando el producto viene del campo, hay un almacenamiento transitorio para luego montarlo en un vehículo que lo lleva a un mercado. En ese mercado está en otro almacenamiento transitorio, luego va a un distribuidor minorista, a un frontero verdurero, a un supermercado. Ahí también entra en otra fase de almacenamiento hasta que tú te lo llevas a tu hogar, y en tu casa también hay otro almacenamiento que es tu nevera o tu despensa, ¿no? Entonces, todos esos almacenamientos y lugares de transporte deben ser debidamente adecuados y cumplir con las normativas. Con respecto al almacenamiento, hay que garantizar condiciones de iluminación, de temperatura, de humedad. El primer producto que entra es el primero que sale. Eso debe estar señalizado e identificado. Con respecto al transporte, debe ser transporte, como dijimos al principio, exclusivo, y debe estar habilitado y permisado por las autoridades para realizar esa función. Esa unidad de transporte también debe cumplir con las normas de higiene, saneamiento, también debe cumplir con la separación de productos dentro del mismo transporte, control de temperatura cuando hay cadenas de frío que se deben respetar. Los vehículos deben ser cerrados para evitar que se contaminen con elementos que estén en la naturaleza o en los caminos de producción, polvo, productos químicos, el smog, el humo que arrojan las industrias o los vehículos. En fin, el tema de transporte también hay que meterle mucho el ojo, ya que puede haber mucho tema de contaminación cruzada por malas prácticas en el transporte. En la mayoría de los casos, cuando el transporte va a realizar el retiro de algún producto, es inspeccionado por los supervisores del centro de trabajo y se cumple con ciertas pautas.
el transporte debe ser limpio, debe ser exclusivo para el transporte de alimentos, debe cumplir con ciertas prácticas de higiene, de sanitización. Inclusive el supervisor debe ingresar, si el transporte es grande, al lugar, a la cava, a la plataforma, verificar si es frío, que enfríe adecuadamente, que no tenga aberturas, que no esté contaminado con plagas o que tenga excrementos de algunos animales. En fin, las labores de supervisión de transporte son muy importantes. En el principio número 6 hablamos del control del proceso en la producción. Ya aquí es cuando tenemos que controlar microbiológicamente, temperatura, aireación, eh, productos conservantes, en fin, ya son los propios controles característicos de cada proceso de producción. No es igual trabajar con leche para hacer un producto lácteo, un yogur o un derivado como un chocolate, que trabajar con una fruta, como puede ser un mango, una papaya lechosa, una papa, una mandioca, una yuca, en fin, hay controles propios para cada tipo de materia prima, para cada producto intermedio y para cada producto final. También debemos tener en cuenta que no sobrecargar la capacidad de las cámaras de congelamiento o de enfriamiento. Los freezers deben tener capacidad y eso tenemos que respetarlo. Colocar los alimentos crudos en unas partes y los cocidos o terminados en otras partes, no pueden estar en los mismos lugares. Los alimentos también que son calientes deben estar separados de los que no necesitan altas temperaturas o temperaturas para su fabricación, sino que al contrario necesitan ser enfriados. Eso hay que mantenerlo separado. Todos los alimentos deben taparse y deben tenerse cuidados de que elementos en el aire, olores, vapores, los contaminen. Entonces todos deben estar correctamente cubiertos. Es necesario mencionar que se deben contar para cualquiera de estas etapas de esta cadena de producción de las instrucciones de los manuales y procedimientos adecuados. Estos deben ser conocidos por todos los trabajadores y deben ser refrescados en esas capacitaciones que mencioné anteriormente. El supervisor debe estar garantizando que esos procedimientos operacionales de preventivo se cumplan en las diferentes etapas y hay equipos especializados, por ejemplo, para la limpieza, sanitización e higiene de ciertas áreas de producción o de todas las áreas de producción y ese personal pues es el que debe manejar con manera más controlada y más fiel pues todos estos principios. Las normas también deben estar visibles, no es un manual guardado en un closet, en un desván, un escaparate por allá. Debe estar en el sitio, deben estar pegadas en la pared o en la entrada al área de producción, de manera de que permita siempre de orientación o de refrescamiento para las personas que laboran en el área. Estos procedimientos es siempre importante, aparte de tenerlos en el área, pues discriminar cuáles son los que se usan o se aplican para antes o para el momento de la resolución de las materias primas, luego durante lo que ejecuto o lo que debo cumplir durante la fabricación o manipulación y después que ya fabrico el producto, que se debe aplicar para volver a garantizar que el área está lista para un nuevo turno, para una nueva eh, producción, para un nuevo lote. Aquí también vale la pena mencionar que ciertas líneas de producción en algunas empresas pues están adaptadas para fabricar diferentes tipos de productos. Por lo tanto, cuando fabricamos uno, se cierra esa línea de producción y se hace la higiene, la limpieza, la sanitización para incorporar
otra materia prima diferente. Y cambia el envase, y cambia los insumos, y cambia las técnicas y ciertos controles en la línea de operación, y hay que garantizar que esos pasos para cambio de producción en la línea se mantengan. Inclusive en la fabricación de un mismo producto, en una línea, cuando se termina un lote, hay que cumplir con ciertas pautas al momento de iniciar el lote siguiente. Es recomendable en estas empresas que trabajan por turno que cada turno finalice sus productos, no dejarle a otro una tarea pendiente o de un cocimiento o de agregar un ingrediente o cumplir ciertas instrucciones, porque el que viene ingresando pues puede perder el flujo de información y puede deteriorar el producto. Entonces es recomendable en la medida de lo posible que cada turno finalice su lote de producción. Con esta explicación pues quisimos ilustrar que en todas las cadenas de producción se debe garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura para garantizar la inocuidad de los productos. Vemos entonces que desde el campo hasta el consumidor final, todos esos eslabones deben estar correctamente cuidados para garantizar que a nuestra mesa llegan productos sanos, inocuos, que no me van a causar ningún tipo de afectación de mi salud. Bueno, por hoy pues llegamos al final de este tema, y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que nos premien con un like y no olviden compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.